Primera de Juan, capítulo 4, Aleluya. versículo 1 al 6. Poderoso Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Pues vamos a leer la palabra de Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Y la palabra de Dios dice, del versículo 1 al 6, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Y en esta tarde pues sentí entrar directamente al mensaje, hermanos, porque es importante que nosotros podamos meditar en la palabra, porque también, como hemos dicho, pues y estamos viendo que estamos en los últimos tiempos, y el enemigo anda haciendo cualquier cosa para cosechar y, ¿verdad?, querer agarrar a todo mundo que se vaya con él, pero que Jehová lo reprenda, porque Dios pues siempre llevará a su pueblo, al pueblo de Dios, hermanos, al pueblo que le teme, Aleluya. al pueblo que le ama, al pueblo que estará dispuesto a sufrir por causa de Cristo, Bendito sea Dios. y no echar para atrás, sino que tomar paso para adelante, hermano. Todo eso es necesario para llegar al final, y nuestro sufrimiento por Cristo, por la causa de Cristo, es parte de eso que es necesario para nuestra vida, hermano. Es algo necesario. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver en esta palabra, nosotros ya hemos visto esto como cabezal, es decir, para otro mensaje que dimos no mucho tiempo atrás. Pero en este momento, amados hermanos, comencé con esto porque sí vamos a estar hablando de cosas que se han metido a iglesias, ¿verdad? Y estoy hablando en general. Y es importante que, aunque hay unos de nosotros que ya lo sabemos, por, digamos, los estudios de palabra o estudios que hemos hecho, pero siempre es bueno recalcar las cosas, hermanos, porque a veces pueden haber cositas que quizás no sabemos y otras cosas que quizás nos hemos olvidado, así es que siempre es bueno refrescarnos en aquellas cosas que el Señor nos habla. Porque fíjese que cuando el apóstol Juan escribió esta carta, cuando esta carta fue escrita, pues era porque las iglesias que ellos ya habían fundado como apóstoles, ellos tenían bastante guerra, hermanos, de los judíos que querían enjudaizar la gente, de otras religiones que surgieron dentro de ellos mismos, de los mismos que recibieron una parte de la doctrina y se inventaron otras cosas. Y de allí se formaron religiones que aún hasta hoy en día todavía existen, otras religiones de esas, como lo que es el agnosticismo, porque el agnosticismo no necesariamente niega a Cristo en una forma que lo niega, ¿verdad? Sino que lo aceptan en cierta forma, pero en otra forma lo niega. Con las enseñanzas doctrinales. Y por eso es bien importante que nosotros entendamos estas cosas. Yo les quiero hacer saber, amados hermanos, que no por gusto el Señor ha estado permitiendo de que yo me tope con ciertas personas y en ciertas reuniones que he estado, y yo he llegado como un observante en muchas de las diferentes lugares. Específicamente yo estoy hablando de los jueves de la noche, cuando salgo a evangelizar,
y de ahí hay una iglesita, ¿verdad? Que les conté, una iglesia pentecostal. Pero en aquel mensaje que vimos sobre estos versículos también vimos que, ¿verdad? Se habló de que muchos se llaman pentecostal hoy en día también, pero no siguen el orden bíblico. Y por eso es que hay mucho error y hay mucha falsa doctrina y falso espíritu que está metido en iglesias. Y fíjense, hermanos, de que cuando hace mucho tiempo atrás, por esto, este mensaje no me vino así solo porque lo que yo he estado viendo, no, sino que esto hizo que yo me recuerde de algo que el Señor me mostró. Y yo le digo, amados hermanos, que si yo no había visitado otras iglesias en ese entonces, pero Dios me mostró a mí personalmente cómo estaba la mayoría de las iglesias, porque la mayoría de las iglesias lastimosamente están como lo que describe en Apocalipsis, que la llama la iglesia de la Odisea. Muchas iglesias están así, no todas, pero muchas de las iglesias digamos en lugares como Australia, los Estados Unidos. Y cuando nosotros vemos el decaimiento espiritual en muchas iglesias y en la nación, usted se va a dar cuenta que el decaimiento comenzó en las iglesias. Y por eso afuera se empezó a poner como lo que usted ve hoy. Los Estados Unidos que usted ve hoy tan perdidos como están, es porque ha fallado la iglesia. Han fallado líderes, han fallado gente que tenía que defender la palabra de verdad. Y vamos a ver sobre eso, y primero Dios que lo podamos terminar hoy día. Cuando Dios me muestra, y le voy a mostrar, usted puede imaginarse, Dios me muestra esto, yo me vi que estaba en una iglesia, esto ya es muchos años atrás, yo me vi que estaba en una iglesia, y cuando estaba en esa iglesia, yo veía que el líder o los líderes que estaban al frente estaban ministrando, no solo uno, porque era una iglesia grande, y estaban varios líderes ministrando. Pero mientras estaban ministrando esos varios líderes, yo me acuerdo que había un gran desorden dentro de esa iglesia, hermanos, gran desorden. Y yo veía, amados hermanos, de que había una persona que estaba manejando una bicicleta así, ahí en donde está el púlpito, así como elevado un poquito, una bicicleta por ahí, y otra gente haciendo cosas por allá, otra gente por allá. Había uno que estaba indicando a otros, vengan a ayudarme a orar, porque estaba una manifestación de demonios ahí en una persona que necesitaba liberación. Y entre medio de eso, habían otros que estaban ministrando por allá, y era un desorden por completo, hermanos. Porque también después lo que yo veía era de que allá por atrás, donde estaban los otros, que había una iglesia grande, hermanos, de mucha gente, habían unos que estaban manifestándose en forma así, y otros que les estaba saliendo saliva, manifestaciones de demonios. Pero entre medio de eso había gente que se estaba burlando también, gente que no se estaba manifestando en esa forma, pero había un espíritu de burla, de escarnecío allí, y ellos jugaban con los que estaban extendidos en el piso, todos así en un éxtasis. Estaban como brincando sobre sus cuerpos para ver si ellos iban a caer ahí o se los tocaba el otro. Y era un gran desorden que yo veía. Y encima de eso, lo que yo veía era que estaba lleno de pecado la iglesia, llena de pecado. Y entre ese pecado, no solo era que estaba llena de pecado la iglesia, sino que la gente, los miembros, estamos hablando de miembros de esas iglesias, demandaban como un derecho el practicar el pecado, porque ya era normal, ya no era pecado, sino que era algo normal, era algo que Dios le agrada, y esto no es pecado. Así es que ellos demandaban. ¿Y de qué estoy hablando? De esos pecados que yo veía: fornicaciones, adulterios, mentiras, estafadores. Todas esas cosas, hermanos, que la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos. Estaba allí. Y bueno, las iglesias están así, hermano. No todas. Porque la iglesia de Cristo, la que es verdadera, hermanos, y sabemos que no es un edificio, sabemos que en cada reunión donde hay creyentes,
Hay muchos que se han desviado, que no quieren obedecer la palabra, que no quieren temer a Dios, no quieren buscarle tal como Dios dice, quieren hacer más bien lo que ellos quieren hacer. Pero sí, entre medio de eso está esa iglesia que habla Dios. Y Jesús dijo: contra la iglesia no prevalecerá las puertas del infierno. Esa iglesia existe todavía, hermanos. Y usted no la va a ver así, que hay una iglesia llena, que todos están, y usted va a decir, esa es la iglesia. No, esa está regada, dispersada por todos muchos lugares. Porque son los creyentes los que hacen la iglesia, no las cuatro paredes. Y al final del día, ¿qué sucede, hermanos? Recién pues llegando a esta, digamos, a una reunión que tuve, yo doy gracias al Señor por ello. ¿Sabe por qué? Porque Dios permite las cosas para que también, ¿verdad?, eso le haga recordar a uno lo que el Señor le ha enseñado a uno, lo que el Señor, dónde lo ha traído el Señor, y las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado en estos tiempos también. Así es que, ¿de qué lo estoy hablando? Le voy a contar, hermanos, lo que sucedió en una reunión que fui. Una iglesia, esto ya no es algo que Dios me mostró, sino que yo fui. Estos ojos físicos presentados ahí vieron esto. Estaba en una reunión donde había un hombre homosexual que había entrado ahí, y ese hombre lo habían traído ahí porque era un hombre que estaba borracho, pero también no mucho tiempo antes de que lo entraron ahí, él estaba en un puente que se iba a quitar su vida, en ese mismo día, hermanos, en ese mismo día, o esa misma tarde, debo de decir. Un hombre que tenía como señales así que se había cortado, como que si en su vida, ¿verdad?, ya quizás se miraba como 40, 50, entre 40 y 45 años, algo por allí. Y bueno, ahí estaba todo. También entró uno bien tatuajeado, como que estaba en la cárcel y verdaderamente había salido de la cárcel, pero estaba batallando contra lo que es las drogas. Estaba ahí también. Y estaba ahí como una familia también que tenía un bebé. Y ellos se miraban como normal, cristianos que van a una iglesia cristiana. Pero ya le voy a contar las cosas que suceden. Eso se lo voy a dejar para el final. Ahora le voy a decir, amados hermanos, lo que es el título de este mensaje. Espíritu de Kundalini. No sé si usted ha escuchado de eso antes. Espíritu de Kundalini. Kundalini es un demonio, Jehová lo reprenda, pero el origen viene desde allá de la India, de la religión del hinduismo. El hinduismo es la que practica y lo que trajo todo eso que usted ve cuando hay shopping. Usted ve que aquí dice yoga, y son la gente que lleva, digamos, esa cosa que se extiende la cosita ahí y se ponen en posturas, y prácticamente cada posición supuestamente es una posición representando uno de los dioses del hinduismo. Y Australia lo ha aceptado, el mundo lo ha aceptado, tienen negocios, hacen dinero y todo, pero hay algo espiritual ahí. Y este día usted va a ver unas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que saberlas, porque las iglesias han sido inundadas con este espíritu de Kundalini. Y nosotros tenemos que saber esas manifestaciones, conocer lo que se mueve, y para la gloria del Señor vamos a salir de este día con un poco más de discernimiento, para no caer en estas trampas también, hermanos. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto, hermanos? Porque la Biblia nos habla a nosotros que tenemos que tener cuidado. La Biblia nos dijo aquí: no creas a todo espíritu, probad a los espíritus, ¿verdad? Lo vimos ya en un estudio antes, donde nos dice que probad si son de Dios.
¿Y cómo nosotros lo vamos a probar? Dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos cómo lo vamos a probar? Si está alineado a la doctrina de Cristo. Porque cuando no es alineado a la doctrina de Cristo, va a haber algo que en parte va a estar haciendo algo que está alineado, pero otra parte no. Si quiere una explicación más básica, acuérdese cuando el diablo quiso tentar a Jesucristo las 3 veces. Pero en una de esas veces, ¿sabe lo que hizo el diablo? Le citó el Salmo 91. Y no se lo citó en una forma incorrecta, se lo citó correctamente. Pero se lo estaba aplicando incorrectamente. Ahí está la cosa. Y eso es como este espíritu se ha metido en muchas iglesias, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando el diablo fue y le dijo a Jesús, tírate de aquí, porque dice la Biblia que vendrán los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está en el Salmo 91. Pero se la estaba dando torcida. ¿En qué forma? Porque estaba tratando de hacer de que él tiente a Dios. Y Jesús le respondió con la palabra, con la forma correcta que tenía que ser. Y le dijo, también escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Y le venció con la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Y por eso nosotros, amados hermanos, por eso yo de aquí les he dicho las 3 cosas sencillas más básicas que nosotros podemos hacer cada día, hermanos. Nunca olvidarse es orar, leer la palabra y también obedecer. Si usted hace esas 3 cosas cada día, hermano, usted no va a caer. Porque la Biblia le va a decir, tiene que congregarse. La Biblia le va a decir, tiene que santificarse más. La Biblia le va a decir, tiene que consagrarse más. La Biblia le va a mandar a hacer todas las otras cosas que tenemos que hacer en la obediencia. Y lo más rápido que usted y yo somos de humillarnos y obedecer a Dios, lo más rápido que vamos a avanzar y lo más rápido que vamos a poder vencer aquellas luchas y lo más rápido que vamos a ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, bendito Dios. Así es que, hermanos, quiero mostrarle primero qué ha sucedido y después vamos a ir a la Biblia y le voy a mostrar las citas bíblicas. Quiero mostrarle bien rapiditamente. Posiblemente lo voy a hacer yo, hermana Nicole, porque no es todo el video que vamos a ver, sino que solo voy a mostrar partes. Voy a poner aquí unos videos y quiero que usted se acuerde algo mientras usted está viendo estos videos. Esto que usted va a ver se regó en líderes de iglesias cristianas. Esos líderes, por falta de entendimiento y de conocimiento y por falta de conocer al Espíritu verdadero, que es el Espíritu de Cristo, por no estar bien con Dios, cayeron en error. Y ellos después trajeron de regreso a ese Espíritu y impartieron de ese Espíritu al pueblo. Y así fueron otros haciendo campañas y en las campañas impartiendo de ese mismo espíritu a otras vidas. Y lo que estoy hablando, hermanos, es una falsa manifestación de el Espíritu Santo. Porque crea lo que el diablo se ha levantado con todo contra la iglesia. Y como Dios ha prometido dar el Consolador, el Espíritu Santo, el poder de lo alto, pues el diablo se levanta en la contra y ha levantado una potestad. Y esto no es de hoy, esto ha venido un tiempo atrás. Así como usted ha podido regocijarse de ver que han habido avivamientos de lo que ha hecho el Espíritu Santo, y usted puede ver que las iglesias se llenan, porque verdaderamente cuando van esas vidas y le dicen, ¿y por qué tú creíste que nunca has creído? Y dicen, porque entré, sentí un temor a Jehová y eso me ha santificado, me ha apartado del pecado, me ha apartado de la maldad y tengo una experiencia con el Señor. Es el Espíritu Santo. Pero asimismo hay un falso espíritu que también está haciendo campañas y este es este espíritu de Kundalini. El diablo tiene muchas artimañas, pero este es un grande que está afectando a muchas iglesias y aún líderes, hermanos. Que nosotros tenemos que conocer las artimañas del enemigo para no estar ignorantes de eso. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, le voy a mostrar unos videos. Y lo que le iba a decir es que así como se regó, se fue regando a diferentes países, ¿verdad?
Y cuando se fue regando a diferentes países, ¿sabe lo que hace el falso espíritu? Pues el falso espíritu no lo va a llevar a usted a arrepentirse, a decirle pecado a lo que es pecado, sino que lo va a llevar a que usted pueda todavía disfrutar de supuestamente la manifestación del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, aunque esté en pecado, aunque siga en el pecado. Y que cada toque de ese espíritu que tenga no le va a estar señalando ese pecado y le va a decir, arrepiéntate de eso, porque si yo vengo ya te quedas. No le va a decir eso. Vamos a ver estos videos, lo voy a poner un poquito. What I wanted from the Lord. I'll go back to Washington. Oh, yes, I will. I'm a Southern Baptist. They don't believe in tongues, but God said it. I want it. Feel your faith. Are you ready? Are you? Get him up! Hold him up. Shout hallelujah! Hallelujah. Now that loud, let that Holy Ghost language come up out of you. Do it now. This is no more a church. What we are seeing right now is not a church. These people are hypnotized and they don't know it. These people have been brainwashed. These people have been oppressed. They are being taken advantage of. All these churches, and that's what is happening in the African churches. Of course, there are remnants, but most of the African churches, this is what they are doing to their people. They are taking advantage of people of God. They are brainwashing it. Look at the way they are dragging people on the floor. They are just mistreating people like slaves. Like. Today, no time, no time. You eat quickly. Limited time today. About nothing. It was just like emotions being released. It's like I felt this energy inside me, like, and I got scared. So then I was like, what is happening? Like I was losing myself, and I just started like moving, kind of like I felt so much vibrations. Just I don't know what's happening, but I felt fearful, and I just kind of surrendered, and I just felt something really powerful. So it was amazing.
Yeah, even now I have like these vibrations in my head. But during the session, I was just one with the universe, and it was so amazingly incredible to just have that feeling that we're all the same. Por eso es que mucha gente no quiere creer el Evangelio, porque muchos han tenido una experiencia espiritual, pero con un falso espíritu, con un demonio. ¿Y sabe lo bueno que se enamoran de esos demonios? Que es el demonio no les dice tiene que arrepentirse. Cristo sí les dice tiene que arrepentirse y convertirse. Pero hay vidas que ellos no conocen el movimiento del Espíritu Santo. Y cuando después vienen a otras iglesias y hay gente que les toca y imparten ese espíritu diabólico del Kundalini, empiezan ellos a sentir una corriente que por dentro. Usted ve esas manifestaciones y gente piensa que eso el Señor los ha tocado. Pero usted, y hasta hay testimonios de esa gente que dice, yo fumaba, ahora ya no fumo. También hay eso. Pero al final del todo, amados hermanos, lo que les quiero decir es de que estas cosas han estado invadiendo muchas iglesias. Pero Dios, ¿verdad? Nada se le escapa a Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Y yo le quiero hacer saber algo, hermanos, de que, mire, hoy vamos a ir a la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Por eso es importante que nosotros podamos siempre, hermanos, crecer en conocer al Señor. Porque el que se enamora de Cristo no va a caer en estos errores, en esas mentiras. Porque créamelo, hermanos, yo he tenido experiencias con personas que ellos mismos piensan, cuando han venido a una iglesia y han habido manifestaciones, ellos creen que lo que está moviéndose en ellos es el Espíritu Santo. Y si uno les trata de corregir, es decir, pero la palabra dice, pero yo pienso que Dios es más grande que la palabra. Lo ponen a un lado a la Biblia y quieren irse con la manifestación. Aunque todavía están en una desobediencia, están en una soberbia, están en un orgullo. Y hasta gente que a veces tiene problemas mentales, que ellos mismos lo saben. Pero cuando viene sobre ellos ese espíritu, ellos piensan que es Dios. Mire qué tremenda el engaño. ¿Usted se acuerda cuando Pablo iba a una reunión? Dice la Biblia, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. A veces eso hay en la iglesia también, porque cuando Dios dice que Él ha dado dones, también el diablo tiene sus engaños. Un espíritu de adivinación, supuestamente, para combatir a lo que es el espíritu de la profecía que Dios ha dejado. ¿Estamos viendo? Hay diferencias. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y ahí hay un problema, porque ella está usando aquello que tiene para sacarle provecho de dinero y ganancias a su amo, y por eso la tenían, porque veían que sacaban dinero de esto que ella tenía dentro de ella. Y después dice el versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren, estaba hablando la verdad. Pero ¿cómo sabía ella eso? Ella no lo sabía, el espíritu dentro de ella lo sabía. Porque así como cuando, ¿verdad?, los hijos de Esqueva fueron a tratar de sacar el demonio de un hombre y el demonio les habló y les dijo, a Pablo conozco, a Cristo, a Jesús conozco, pero ¿quiénes son ustedes?, les dijo. Así es que el demonio conoce quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Y en esta ocasión, cuando ella lo ve, ese espíritu de adivinación hace que ella diga esto. Y no estaba mintiendo, estaba hablando la verdad. Pero hay un problema allí, que como ella sacaba ganancia para sus amos, con hablar estas cosas que son en parte verdad, pero hay falsedades, hay mentiras entre medio, pues la gente que no tiene conocimiento casi falla y dice, bueno, como les digo la verdad a estos hombres que son de Dios, pues yo también voy a ver qué me dice a mí, ¿verdad? Y así mismo, ¿por qué se han levantado muchos profetas en estos tiempos?
Y usted ve que hay gente que saca un billete y dice, nadie se ríe. El dinero me está hablando. Y supuestamente están dando ellos profecías a la iglesia. Y después les dicen, los que tienen de 50, alíñense aquí. Los que tienen de 100, aquí. Si usted tiene un carro diamante que quiere entregar, aquí. Y esos son los profetas que se levantan, que no son de Dios. Porque hay algo torcido, porque no pega a la doctrina de Cristo. Siempre va a llevar algo que no concuerda. Y así uno va identificando. Por eso es tan importante que conozcamos Biblia. Y dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Claro, eso se levantó contra ellos una persecución, hermanos. Una persecución tremenda. Pero allí nosotros podemos ver, amados hermanos, de que el enemigo ha venido a engañar. ¿Y qué parte engaña? Engaña la mente. La mente. Pero también porque el enemigo viene y toca emociones. Pero uno tiene que estar listo, hermanos. Y cuando le digo listo, no es que se va a poner a pelear. Uno tiene que estar bien con Dios. Mire, yo le voy a explicar en una ocasión. Yo estaba llevando un tiempo de alabanzas en una iglesia. Y en ese tiempo de alabanzas que yo estaba llevando, yo empiezo a ver una manifestación de una persona por allá. Empieza a brincar. Y estaba hablando en lenguas. Estaba brincando y hablando en lenguas y venía. Y se paseaba. Y se venía más y más y más. Hasta que llegó al frente, llegó arriba, se viene. Yo ya sabía que venía dirigiéndose para donde mí. Y viene, y ahora uno dice, ¿uno qué hace en una situación así? Porque también a veces hay vidas que son nuevas en la iglesia, hay vidas que no conocen del movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, hay vidas que se pueden ofender si uno saca, digamos, si algo sucede ahí y esta persona se ofende y hace un problema ahí en todo, las vidas dicen, yo ya no voy a esa iglesia, no, hay problemas, hay pleito allí, ¿no? ¿Qué hace uno? ¿Qué hice? Yo me calmé. Pero yo estaba reprendiendo adentro, desde que vi que venía. Pero yo le hago saber esto, hermanos, porque estas son cosas que uno tiene que saberlas también. Ya después cuando se me acercó, y hablando en lenguas y ya en un éxtasis y todo, y yo sé que esta vida estaba bajo la influencia de un espíritu. No era porque se lo estaba imaginando, no era porque quería que la gente lo vea, porque eso también puede suceder, que a veces hay gente que se para y todo porque quiere que otros lo vean, ese es otro espíritu, pero no es algo que está poseyendo la vida en ese momento. Y en este entonces pues vino y me pone mano así como en el corazón, en el pecho. Y yo siento en ese momento que me pone eso. Yo estaba orando y reprendiendo todavía, pero vino y me puso eso. Yo le puse la mano también para reprender aquello y para que no se acerque más. Pero cuando me puso mano, yo sentí que había algo que se me quería introducir a mi corazón. Y la Biblia dice a nuestras vidas, hijo mío, de todo lo que tú guardas, guarda tu corazón. Y ¿sabe lo que yo sentí que se quería meter? Era algo que sentía como una energía que se quería introducir, como que me iba a dar como... Usted sabe cuando usted se siente que le da adrenalina. Algo así se quería introducir, pero yo sabía que eso no era el Espíritu Santo. Eso es lo bueno de pasar tiempo con Dios, hermanos. Porque cuando vienen cosas así, engañosas, uno sabe. Y Dios le da a uno a entender. Y como yo sabía que eso no era de Dios, yo reprendí eso y eso trató de meterse, pero como mi puerta de mi corazón no se abrió para eso, se fue. En el nombre de Jesús yo lo reprendí. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que no hay nada que pasa a nosotros si no es permitido por Dios. Y esas experiencias ahora yo las puedo compartir, hermanos. Porque no se me metió aquello que se me quiso impartir, se lo llevó de nuevo la persona que lo tenía. Y al final del todo, yo le quiero hacer saber esto porque hay muchas vidas, hermanos, que ellos no conocen a Cristo. Y cuando ellos llegan a tener una experiencia así, y ellos piensan que es el Espíritu, abren su corazón, dejan que aquello entre, y ahí viene la manifestación ya. Ese es el problema.
Y por eso Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nosotros, nuestra mente, mire lo que Dios dijo en la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 5. Usted se acuerda que Corintios era una iglesia que estaba dotada de los dones espirituales, pero estaba llena de problemas, tenían pecado entre medio y muchas cosas. Y mire lo que Pablo les escribe en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 5. Dice, pero temo, mire, temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, es decir, sus mentes, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Sabe por qué él estaba diciendo esto a ellos? Porque ellos cuestionaban el apostolado de Pablo. Pero ¿sabe lo que Pablo les dijo? Él dijo, yo me preocupo por ustedes, que vienen otra gente predicándoles otro evangelio, y ya porque hacen señales y milagros y todo eso, ustedes van a creer a ellos. Y eso es que Pablo no estaba falto de milagros y de todo eso. Pero ¿sabe lo que les dice Pablo también a ellos? Él les dice otra cosa y les hace entender otra cosa, que consideren. Y eso es importante para nosotros en este tiempo también. Usted sabe muy bien que Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, o en otras palabras, el que quiere ser discípulo de Jesús, tome su cruz cada día y sígale. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que sufrir por la causa de Cristo, persecuciones por la causa de Cristo, no por lo que yo quiero hacer con mi vida, no, por la causa de Cristo. Y sabe algo que tienen esta gente que se ha levantado como apóstoles, específicamente en ese tiempo, porque otros se habían levantado como apóstoles. Y por eso Pablo les decía, ustedes ahora me ponen a un lado a mí pensando que yo no soy apóstol cuando Dios me mandó a hablarles la palabra, y a otros que no son apóstoles les dicen bienvenido. Y así está el mundo hoy en día también. A los siervos de Dios no saben identificar un siervo de Dios. Y al que no es siervo de Dios y viene con engaño le dicen bienvenido, ponme la mano, deme de esa unción. Así está el mundo. La mayoría, no todos, porque la iglesia jamás va a ser engañada, hermanos. Así que, pero esto para nosotros es que no nos descuidemos, que no dejemos que otro tome nuestra corona, hermanos. Mire qué rápido se ve el tiempo, voy a avanzar. Ok, ¿por qué Pablo menciona todo esto? Mire, él les estaba diciendo, comparado a los otros 12 apóstoles, yo no vengo atrás de ellos, dijo. ¿Y sabe por qué les decía eso? Porque él también les tuvo que dar un recalco de todo lo que él había sufrido, las marcas que él tenía en su cuerpo, por todo lo que había sufrido por la causa de Cristo. Y la otra gente que decía que eran apóstoles, que no eran, ellos no sufrían por la causa de Cristo. Hoy en día usted ve que mucha gente que se dice que es apóstol, ¿dónde está el sufrimiento? Por la causa de Cristo. Así es una forma de identificar también, hermanos. Y cuando vamos al versículo 12 y el 13 de aquí mismo, dice Pablo, para avanzar, dice el versículo 12 y el versículo 13. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mire lo que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que si el mismo diablo se viste como de ángel de luz para querer engañar, y lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, pero falló, dice la palabra, así que no es extraño si también sus ministros, aquellos que se dicen que son pastor,
que Dios los ha puesto, que aquellos que dicen que son, digamos, un obispo, o aquel que se puede decir que es un apóstol, o aquel que dice que es un profeta, y ahora va la multitud de gente tras esas personas. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, que supuestamente ellos están haciendo lo bueno, lo justo, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, Pablo lo lleva a sus obras. ¿Sabe por qué? Porque por lo más piadoso que se puedan ver y por lo más blanquito que puedan ponerse un saco, ¿verdad?, de $1,000 o algo así, y por el más alto que el avión vaya llevándolos por diferentes lugares, por sus frutos lo van a conocer. Por lo que ellos hablan, lo que ellos hacen, porque la palabra así lo dice, bendito sea el Señor. Y mire cómo dice la palabra en San Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al 20. Ya vamos a ir. Ahora, esta parte habla de los falsos profetas. Ya vimos ahí que Pablo habla de los falsos apóstoles. Dice, ellos van a ser destruidos al final. Y nos da a conocerles por medio de sus obras. Y aquí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, miren, en esa forma piadosamente, en una forma que ellos aman a Dios, en una forma que ellos andan haciendo la voluntad de Dios, pero por dentro dice que son lobos rapaces. ¿Y por qué lobos rapaces? Porque hay otra intención, y esa intención tarde o temprano surge, sale. La gente que es espiritual específicamente lo va a notar. El que conoce Biblia lo va a notar más que otros. Porque eso es bien fácil notar en un cristiano. Uno le nota, ¿verdad? Fácilmente uno cuando conoce Biblia, uno busca y dice, ¿dónde está el fruto del Espíritu? Y uno está buscando y dice, hay amor, hay gozo, hay paz. Pero a veces si uno dice, no hay nada de eso, ¿qué espíritu está aquí, pues? Pero supuestamente lo de afuera de esa persona está diciendo, está llorando y diciendo, Señor, te amo, te adoro. Y ora por muchos y ven que muchos tiemblan. Pero uno ve que hay muchas faltas ahí. Y eso es lo que la Biblia lo ayuda a uno a ver. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Perdón, vamos a ir al versículo, sí, hasta el 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, ya lo leímos en el 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, por sus hechos, lo que ellos hacen, lo que practican. ¿Y sabe qué más? De esos son los que la Biblia dice cómo Jesús les va a responder en aquel día. Vamos a ver versículo 21 al 23. Así es que, hermanos, aunque es triste, aunque uno siente aquella reprensión en el espíritu cuando ve esas cosas que nosotros hemos visto, pero esas cosas se dan en iglesias. Y todavía se dan. Pero Dios tiene todo bajo control. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque ellos también dicen, yo amo al Señor, yo adoro al Señor, yo no me pierdo una oración, pero no dejan el pecado, no obedecen la palabra. Y esas son las cosas, hermano. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice a los que le van a responder a él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Triste eso, ¿verdad? Pero por eso nosotros debemos estar siempre orando, y oramos por la iglesia. Oramos por las vidas que están en confusión. Oramos por las vidas, porque hay vidas que sinceramente creen que Dios los está usando. Yo he escuchado, hermanos, sin embargo, a una hermana en una ocasión, que Dios le ayude,
que en una ocasión una vida le estaba hablando a ella y ella con un orgullo le decía, como que si fuera una alta profeta de no sé qué, y le decía, yo soy sierva de Dios, le decía. Yo vivo por fe, le decía, con una actitud así. Y yo dije, bueno, yo no quiero ni hablarle a esa persona, porque yo no veo a Cristo en esa persona. Y así, amados hermanos, uno puede notar eso en las vidas. Y aunque hayan manifestaciones, aunque haya movimiento de cualquier manera de cosa que se quiera mover, pero al principio nosotros vimos que Juan nos dijo, no creas a todo espíritu. Más bien, por eso dice la palabra del Señor que cuando llegamos a la congregación de los santos, cuando nos unimos, seamos más listos, mejor para escuchar en vez de dar el sacrificio de los necios, ¿verdad? Porque hay sabiduría en eso. Bendito sea el Señor. Así es que en eso quiero contarles un poquito más, hermanos. Quiero contarles también sobre lo que mis ojos vieron en esa reunión que fui, no mucho tiempo atrás. ¿Se acuerda que yo le dije que había un hombre homosexual que se quería matar ese mismo día? Que si no lo hubieran agarrado ellos, se hubiera tirado y ya no hubiera estado con vida, al infierno se hubiera ido. Y Dios hace las cosas como Él las hace. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ese día, normalmente yo salgo a evangelizar, pero ese día yo me sentía cansado, solo di una media vuelta, hablé con unas pocas personas y me fui a la iglesia. Y dije, bueno, aquí por lo menos voy a saludar a los hermanos. Y ahí estaba ese, que lo habían traído no mucho tiempo después que yo estaba ahí. Y después de eso vi que estaba el otro que había salido de la cárcel y había esa otra familia nueva que había llegado. Pero le quiero contar esto porque mire cómo son las cosas. Cuando el culto se estaba dando, ¿a quién no le gustan las alabanzas, verdad? El homosexual, porque yo estaba hablando con esa persona. Yo le estaba diciendo, Cristo te puede sanar, Cristo te puede romper esas cadenas, créale al Señor. Y él estaba llorando, diciéndome, es que yo quiero dormir, quiero descansar, por favor, déjeme descansar. Esta es una iglesia, le dije, no es mi lugar. Pero espera, ya va a empezar el culto. Y después vea cómo te sientas, le dije. Bueno, ya le pasó eso, se le fue, como que se le olvidó. Cuando empezó el culto se fue a sentar a la banca primera. Cuando las alabanzas comienzan, empieza como discoteca allí. Pero bueno, en la casa del Señor, que Dios trate con él, ¿verdad? Mientras no está haciendo problemas, ahí está. Y estaba ahí como en la discoteca, el homosexual, moviendo su cadera. Pero resulta, amados hermanos, que eso es bien fácil identificar, ¿verdad? Es notable, bien notable. Cualquier persona puede decir, esto no está en su mente correcta, se ve que estaba borracho y todo. Es bien fácil notar eso. Cuando después empezó el tiempo de la palabra, le tuvieron que decir que se vaya, porque él se levanta y a un anciano le está diciendo, ¿tienes cigarro? Quiero un cigarro. ¿No me escuchas? Es que este que está aquí no para de hablar. Así que le tuvieron que decir, respete la casa del Señor, o si no, ahí está la puerta. Y como no quería respetar porque estaba perdido en querer cigarro, pues bueno, se fue para afuera. Yo lo fui a buscar afuera, pero cuando le vi el cigarro en la mano, yo dije, no lo voy a invitar de nuevo que venga adentro, porque si ya tiene el cigarro en su mano, lo único que va a estar pidiendo ahora, va a estar pidiendo que alguien le dé, y es capaz que ahí mismo va a querer fumar adentro. Así que, ¿verdad? En el tiempo de Dios, Dios le salvó la vida a él. Se le habló a dónde va. Y hermano, eso sí que es tremendo. El hombre tenía su lengua reseca y contaminada por las prácticas perversas. Contaminada. Triste ver eso. Pero bueno, ese es el mundo. No era el tiempo de él, se fue. Pero en el tiempo de la palabra, después voy viendo yo el que se había salido de la cárcel, que se estaba gozando también en la alabanza, pero le llegó ese espíritu que llega aquí a veces, ese espíritu a tocar. Ese espíritu que cuando está la palabra, los ojos se cierran, se ponen así, y ya se queda así un tiempo. De repente se despierta, y como la palabra está otra vez, de repente así.
Y eso estaba ahí, en ese hombre. No estamos hablando de un hombre que tenía muchos años tampoco. Así que si usted siente que ese espíritu está por ahí, diga, Jehová te reprenda, Satanás, gloria a Dios. Y despiértese. Porque Cristo vive y a su nombre gloria. Así que todas esas cosas las vi. Pero ¿sabe qué? Aún ese hombre que estaba todo tatuajeado y se ve que su cara estaba toda arrugada, no viejo el hombre, pero arrugada y reseca de la droga. Es bien notable. Pero aquí ahora voy yo. Mire, a esto voy. Eso es fácilmente notarlo, ¿verdad? Fácilmente notarlo. Como aquella, ¿verdad? Aquellas muchachas que vinieron en una ocasión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos nosotros aquí y el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo estaba moviéndose en este lugar. Pero en ese momento entró una muchacha satánica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habló unas lenguas, se movió o algo así. Yo no la vi muy bien, ustedes la vieron mejor que yo. La hermana Marta se acuerda que dijo que ella ni se había dado la vuelta, pero había sentido que algo, una presencia maligna había entrado. Y esas cosas, hermanos, por eso es bueno estar conectado con Dios, porque Dios le da aún en el espíritu detectar, ver las cosas, entender las cosas que son de Dios y lo que no es de Dios. Y bueno, ya que vino a hacer eso es lo que vino a hacer, después se fue. Pero lo que le quiero decir es esto. Esa familia que le dije, que llegó con un bebé, que era una familia joven, y llegaron con unos amigos y cosas así, una como chinita, otro como habla ingleses, y una bebé, que no más de 2 años tenía el bebé, que todavía. Pero fíjese que cuando el pastor que estaba predicando, en esa misma noche donde vio el homosexual, el otro hombre que había salido de la cárcel, que estaba batallando con las drogas, cuando él empieza a ministrar, a orar, por allá se empieza a notar que vidas empiezan a manifestar algo. Y mientras está orando, todo el mundo está pensando que es Dios y que Dios está haciendo algo. Ahora, ya en ese entonces yo no estaba ni en la banca, yo estaba ya por la entrada porque yo había salido para ir a hablar con el homosexual, y cuando vi eso me quedé yo atrás para no interrumpir. Y ahí me quedé. Y yo viendo todas las cosas. Y dentro de toda la gente que está diciendo, oremos que Dios, esto y el otro, aquí que allá, yo siento dentro de mí, yo digo, mejor digo, Jehová reprenda ese espíritu. Y fíjese, ¿sabe por qué yo le digo que esto es de Dios, que me permitió a mí estar ahí? ¿Sabe por qué? Porque también me permitió ver algo. Cuando todo eso se está dando, y hay vidas que creen que eso es Dios, hay unas vidas que sí también saben discernir y decir, esto no es Dios. Son pocos, pero había unas vidas allí, que después se me acercaron y me dijeron, ¿usted qué piensa que es lo que estaba dándose aquí? Y ahí pude concordar de que lo que yo vi, que ellos estaban como disgustados, era por eso, porque habían también conocido que lo que se estaba moviendo era un espíritu de eso, de Kundalini. ¿Y sabe cómo se confirma eso? Porque después cuando ellos fueron al frente a pedir oración, y una pura burla, porque había uno que levantaba sus manos y le hacía así, y de hacerle así tanto, el pastor que estaba ahí le decía, que era un pastor invitado, no era el que estaba ahí, y le dice, ¿y por qué alza sus manos tanto así? Es porque quiero tocar el cielo, decía, quiero tocar el cielo. Pura burla. Un espíritu de burla, pero con este espíritu de Kundalini. Y después llegaba otra que le hacía así de otra forma. Eso, hermanos, por eso yo les mostré este video, porque las cosas, uno no sabe cuándo puede llegar a mí la misma iglesia. Esas vidas que llegaron en esa ocasión, ¿verdad? Esa muchacha satánica que llegó, ¿verdad? Nosotros en medio de la alabanza, digo, ¿verdad? Cosas así suceden. En esa iglesia, yo le digo, en esa iglesia, esas vidas que llegaron, era la primera vez que llegaron. Todas esas vidas llegaron así. El homosexual, el drogadito y esa otra familia con ese otro espíritu. Habían llegado todos en la misma noche. Y Dios permite que las cosas sucedan para que uno pueda ver. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo estaba viendo era que ese supuestamente pastor invitado, cuando este otro hombre le decía, yo quiero alcanzar los cielos, este hombre estaba haciendo unas fuertes declaraciones que yo digo, primero Dios que viene de Dios. Primero Dios que sea de Dios. Porque decía y declaraba,
pues vas a recibir esto y vas a recibir aquello, vas a recibir, y al otro le decía también, vas a recibir y en 7 días esto y esto va a pasar y esto y esto y esto, y dando declaraciones ahí. Y yo ahí atrás diciendo, yo no siento que Dios, perdóname Señor por estar en otro espíritu. Pero cuando uno conoce, hermanos, el mover del Espíritu Santo, uno no puede decirle amén a esas cosas. ¿Sabe por qué? En Juan, vamos a ir a San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Mire lo que nos dijo Jesús. ¿Para qué iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo? Jesús dijo estas palabras: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ese es el Espíritu Santo, convencerá al mundo, miren, de pecado, de justicia y de juicio. Estas 3 cosas. Cuando nosotros vemos videos que todavía pueden ver usted en YouTube y cosas así, o cuando usted hace un estudio de los avivamientos, de los verdaderamente los avivamientos que Dios ha hecho, las multitudes que llegaban eran porque ellos sentían un temor a Dios y se arrepentían de sus pecados, para ya no seguir en el pecado. Eso es lo que dice que Dios viene a hacer a través de su Espíritu Santo. Y nos da la explicación de cada una de esas 3 cosas. Mire, vamos a seguir leyendo. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Perdón, vamos a regresar. Sí. Sí, de pecado por cuanto no creen en mí. El versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto tiene que ver con doctrina, hermanos, también. Jesús ascendió al cielo, el diablo ya está condenado al lago de fuego, solo está esperando ese día. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado. Mire, cuando es el Espíritu Santo de Dios, hay vidas que a veces también me han dicho y me dijo, Dios me habló y me dijo, hoy sí vas a dejar esto. Y tienen que ver con cosas de pecado, tienen que ver con cosas de que no entendió la palabra, pero ahora Dios le dice, hoy lo vas a hacer. Y le entiende al Señor, porque ahora el Señor le dio el entendimiento y ahora se arregla esas partes de la vida y ahora está caminando como Dios dice. Y así el Señor a nosotros nos ha ido alineando a su palabra, hermanos, en el tiempo que hemos estado caminando con el Señor. Así es que esa es la obra que ha venido a hacer el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿podemos nosotros decir, vamos a hacernos, pues como hay tantos engaños, vamos a hacernos como los bautistas y no vamos a dejar ningún movimiento de ningún espíritu? Tampoco, hermanos, no, eso sería erróneo de nuestra parte. Eso sería querer limitar al Espíritu Santo. Lo que nos toca a nosotros, hermanos, es meternos con Dios y siempre estar, ¿verdad?, alineada nuestra vida con el Señor, para que nosotros siempre el Señor nos ayude en los momentos donde necesitamos esa ayuda. Cuando están momentos de engaño o vienen otras cosas, ¿verdad?, el Señor nos ayudará siempre, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Y también tenemos unos consejos de la palabra. Mire, vamos a terminar con 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 23. Estos son unos consejos que la Biblia nos da a través de movimientos de espíritu. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Porque nos dice, no apaguéis al espíritu, con mayúscula. Porque también a veces vidas, por el miedo de que se pueda meter un mal espíritu y no tener mucho entendimiento en la palabra, o no tener ese entendimiento porque no pasa suficiente tiempo con el verdadero Espíritu Santo, por el miedo va a querer apagar a todo espíritu, incluyendo, hermanos, cuando sea verdaderamente el Espíritu Santo que está haciendo algo. Y eso sucede en iglesias también, donde cuando el Espíritu Santo verdaderamente va a hacer algo, lo vienen y lo quieren apagar. Eso es errado también.
Por eso dice, no apaguéis al espíritu. Pero también dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Porque el don de profecía está vigente en estos tiempos también. Así es que uno debe de escuchar. Y todo lo que se le habló, páselo por la Biblia. Lléveselo al Señor. No actúe con rapidez en nada. Porque si verdaderamente usted quiere ser guiado por la verdad lo va a guiar. El Espíritu de Dios lo va a guiar. Y por eso Dios ha dejado su Espíritu y ha dejado la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso nos dice, no menospreciéis las profecías. Porque también sabe que no vaya a ser que queriendo apagar a otra persona o hablándole mal a otra persona que ha dado una palabra, digamos, de profecía, del don de profecía, nosotros seamos un pie de tropiezo para esa persona. No vaya a ser, hermano. Dios nos ha llamado, digamos, a examinarlo, ¿verdad? El versículo 21 nos dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Bueno, esto fue de Dios, lo retengo. Aquello no fue de Dios, no lo tomo para mí. No le dice a uno que vayamos a hacernos problemas con ellos, no le dice que vayamos a comenzar un pleito, sino que en un espíritu de mansedumbre. Sin embargo, nos dice a nosotros el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Ven? Eso sí, guardémonos a no hacer las cosas malas. Pero esto sí viene a ser el Espíritu Santo. Mire, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque en otra porción de la Biblia dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cuando el Espíritu Santo viene, Él nos convence de pecado, hermanos. Él nos ayuda a ver aquellas cosas que nosotros no estamos viendo que están dentro nuestro. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios y verdaderamente hace un cambio, aquella vida que no pudo perdonar porque las heridas fueron tan profundas, pues el Señor rompe esas cadenas y puede perdonar, porque eso lo lleva a la obediencia a la palabra del Señor. No lo deja con aquel rencor, no lo deja con aquel orgullo o aquella soberbia, sino que sana esas cosas, porque esas cosas no van a permitir que aquel creyente entra en el reino de los cielos. Por eso es que cuando el Espíritu Santo verdaderamente viene y hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a aumentar el fruto del Espíritu, pero también nos va a aumentar el temor a Jehová para apartarnos del pecado. Y Él nos va a instruir como el buen pastor que Él es en todo lo que necesitamos todavía arreglar con Dios. Por eso la palabra nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y somos hechos de nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, mire, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas vidas, hermanos, que tienen, digamos, una de estas manifestaciones, como en esos ejemplos que vimos por video y otros lugares donde se dan esos movimientos de ese espíritu de Kundalini, le mostré esas cosas de moverse así porque esa es una señal bien clara de ese espíritu, ¿verdad? Para que no estemos nosotros en engaño o en errores, pero a la misma vez el Señor pues nos ayuda a nosotros para que podamos nosotros acercarnos a Dios. Y el acercarse a Dios, lo más que uno se acerca a Dios, lo más que uno se va a ir purificando, hermanos, porque Dios es puro, es santo. Y eso quiere decir que lo más que se va a ir alejando del mal. No es que una vida, porque mire, uno de estos mismos líderes, hay líderes que estando, hermanos, en el medio adulterio, estando en campañas, impartiendo de ese mismo espíritu y la gente buscando las señales, y después que deja a su esposa y se casa con una novia ahí mismo de la campaña y después sigue en el mismo ministerio, ¿eso es de Dios? No. ¿Cómo va el Espíritu de Dios impartir el Espíritu Santo a otras vidas que es santo cuando una vida está en pecado? Y así ministrando. No es posible. La Biblia no nos enseña eso así. Pero sin embargo, los que no conocen la palabra, ven las manifestaciones, ven la grande obra, la grande
cosa y dicen, bueno, Dios ciertamente tiene que estar aquí, pero háblale usted del pecado. Va a ver si vidas hablan, apártese del pecado. No mucho va a escuchar eso. Usted va a escuchar, Dios tiene para usted esto, como que le están sacando un gran menú, que Dios se lo debe todo a usted y a mí. Eso es lo que escucha muchas veces, pero no escucha lo que nosotros le debemos a Dios, porque ahí va el arrepentirse, ahí va el caminar en el camino angosto, ahí va, cargue su cruz y sígale. Y eso es lo que la carne no le gusta, eso es lo que no nos gusta hacer. Así es que, amados hermanos, todo esto que el Señor nos muestra en este mensaje, porque mire cómo se fue el tiempo tan rápido, pero era necesario, hermano.